Miembros inferiores, somos estudiantes de la Universidad de la SUAY, Cátedra de Medicina, a cargo del Dr. Juan Carlos Serrano. Los músculos de la cintura pélvica. La pelvis está rodeada por un músculo que se divide en el grupo interno y el grupo externo. En el grupo interno encontramos el psoas mayor, el iliático, el obrutador interno, el obrutador externo, el piriforme y el cuadrado femoral. Estos músculos contribuyen a la estabilidad y movimientos de la cadera. En el grupo externo tenemos el glúteo mayor, medio y menor, el tensor de la fascia lata, y estos participan en la extensión, abducción y rotación del músculo. Como podemos observar en esta imagen, aquí tenemos el glúteo mediano, el glúteo mayor y uno de los músculos que conforman la cintura pélvica más importantes en esta estructura. Vías de conducción de la pelvis. Estas incluyen la vascularización, nervios principales y los linfáticos. Hablando de vascularización, tenemos las arterias ilíacas internas y sus ramas, como la glútea superior e inferior, y venas correspondientes. En los nervios principales tenemos el plexo lumbar y sacro, con nervios como el femoral, el obturador y el ciático. En linfáticos tenemos el drenaje hacia los ganglios linfáticos iliáticos internos y externos. Como podemos observar en la siguiente imagen, aquí encontramos los plexos, los nervios y también una estructura muy importante dentro de esta imagen es el ligamento sacroespinoso. Músculos del muslo. Los músculos del muslo son 3 grupos musculares de la región del muslo que actúan sobre la articulación coxofemoral y de la rodilla. Estos músculos se dividen en músculos anteriores, mediales y posteriores. El músculo anterior tenemos el iliopsoas, el ilíaco, el psoas mayor, el psoas menor, el sartorio y cuádriceps femoral. Su función principal es la flexión de la articulación coxofemoral y extensión de la rodilla. Su inervación está dado por el nervio femoral L2, L4 y ramos anteriores de los nervios espinales L1 y L3. El músculo medial encontramos el músculo grácil, el pectíneo, el aductor largo, el aductor menor, el aductor mayor y el obturador externo. Su función principal es la aducción de la articulación coxofemoral. Está inervado por el nervio obturador L2, L4 a excepción del pectíneo. Y el aductor mayor recibe inervación adicional del nervio ciático, que es L4. El músculo posterior tenemos el músculo del bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. Su función es la flexión de la rodilla, extensión del músculo, estabilización de la articulación de la rodilla y coxofemoral, y está inervado por el nervio tibial y el nervio fibular. Vías de conducción del muslo. La vena femoral es el principal vaso venoso que recorre la sangre del miembro inferior, situado en el triángulo femoral y acompañado de la arteria femoral. La arteria femoral es la continuación de la arteria ilíaca externa, aporta irrigación a los músculos del muslo y pasa al compartimento posterior a través del hiato aductor, convirtiéndose en arteria poplitea. Nervio femoral, el origen es el plexo lumbar L2, L4, inerva los músculos anteriores del muslo y proporciona sensibilidad al muslo y la pierna. El nervio obturador, el origen es el plexo lumbar L2, L4, inerva los músculos del compartimento medial y la parte de la piel medial del muslo. El nervio ciático, que su origen es el plexo sacro L4-S3, inerva el compartimento posterior del muslo y se divide en los nervios tibial y peroneo común. Los linfáticos acompañan las venas drenando hacia los nódulos linfáticos inguinales y hacia los ilíacos. El complejo articular de la rodilla está formado por articulación femorotibial, en donde se articulan los cóndilos femorales con los cóndilos tibiales, y en medio de esta articulación se encuentran los meniscos medial y lateral. Hay un ligamento menisco femoral anterior que es inconstante, pero el posterior se extiende desde el menisco lateral hasta la superficie peronea del cóndilo femoral medial, ubicándose por detrás del ligamento cruzado posterior. El ligamento transverso de la rodilla es el que une los extremos anteriores de ambos meniscos. En cuanto a la cápsula articular de la rodilla, esta está reforzada por ligamentos. Tenemos los ligamentos anteriores conformados por el rotuliano y el retináculo rotuliano lateral, y los ligamentos posteriores, que son el popliteo oblicuo y el ligamento popliteo arqueado. En cuanto a sus colaterales, son los ligamentos colateral tibial y el colateral peroneo. Y los ligamentos cruzados están en la profundidad de la rodilla y hay uno anterior y otro posterior. Vía de conducción de la rodilla.
encontramos que está compuesto por arterias, venas y nervios. En las arterias, principalmente la arteria poplitea y sus ramas, como las geniculares superior, media e inferior. Las venas están acompañadas de las arterias y desembocan en la vena poplitea. Los nervios, como el nervio ciático, se divide cerca de la rodilla en la tibial y peroneo común, que inervan músculos y piel de la pierna. Regiones topográficas de la rodilla, encontramos la cara anterior y la cara posterior. En la cara anterior encontramos que está relacionada con el tendón del cuádriceps, la rótula y el ligamento rotuliano. Además, en la cara posterior encontramos la fosa poplitea, que contiene la arteria y vena poplitea, el nervio tibial, el nervio peroneo común y linfáticos. También tenemos las regiones laterales y medias, que incluyen los tendones y ligamentos colaterales, como podemos observar en el siguiente gráfico. El nervio femoral se origina en el plexo lumbar cerca de L1 y L4, y su función es inervar los músculos del compartimento anterior del músculo, como el cuádriceps y el sartorio, y proporciona sensibilidad a la parte anterior del músculo y medial de la pierna. Una rama importante es el nervio safeno, que es sensitivo. Como podemos observar en la siguiente imagen, aquí encontramos el nervio femoral y sus estructuras. El nervio ciático se origina en el plexo sacro alrededor de L1 y S3. Su trayecto pasa por la región glútea y posterior del músculo y se divide en el nervio tibial y nervio peroneo común en la fosa poplitea. Su función es inervar músculos posteriores del músculo y todos los de la pierna y pie. El nervio cutáneo lateral del músculo se encarga de la sensibilidad de la cara lateral del músculo, los nervios cutáneos intermedios y mediales del músculo, como el nervio femoral, la sensibilidad anterior y medial. Además, los nervios cutáneos de la pierna tenemos el nervio safeno, el nervio sural, el nervio cutáneo lateral del pie, que es rama del peroneo superficial.